el estudio de la palabra de Dios. Amén. Amén. Y gracias por estar en esta noche con nosotros. Siempre hay un remanente, amén. Domingo en la noche está el remanente de la mañana, ¿no? Y el remanente del remanente, los martes, ¿no? Y el remanente del remanente, los jueves, ¿no? Pero hermanos, Dios disponga siempre nuestro corazón a que todas las veces que podamos estar en la casa de nuestro Señor. Amén. Hoy nos toca seguir estudiando el libro de Apocalipsis, y creo que todos estamos mordiéndonos las uñas porque todavía no llegamos a la parte más interesante del libro de Apocalipsis. Pero ¿cómo que no? Si estamos viendo lo que sucede en el trono celestial. Amén. Y lo que sucede en el trono celestial es muy importante. También es importante y es parte de la profecía del libro de Apocalipsis. Y vamos a estar estudiando en esta noche un tema importante: sacerdotes especiales de Dios. El tema es sacerdotes especiales de Dios. Cuenta la historia bíblica en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 4 al 6. Recuerden que habíamos visto la semana pasada en el libro de Apocalipsis, o bueno, la pasada no, antepasada, ¿no? La semana antepasada habíamos visto en el libro de Apocalipsis que cuando Juan llega al trono de Dios, ¿ves? Cuando Juan llega al trono de Dios, dice la palabra de Dios que Juan mira a un personaje sentado sobre un trono. Pero cuando mira al personaje no llega a ver una silueta ni una figura. Pero lo que Juan sí dice acerca del personaje es que era como dos luces resplandecientes, ¿no? Como el jaspe y la cornalina. Y habíamos hablado que eso también representaba al Señor Jesucristo. Así que si alguien quiere ver la imagen de Dios, lo que tiene que hacer es mirar al Señor Jesucristo. Amén, porque Él es la imagen del Dios invisible. Pero les había dicho que hoy día íbamos a conocer a los personajes que estaban alrededor del trono de Dios. Capítulo 4, versículo 4 al 6, la primera parte dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y de delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono, dice la Biblia, había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. Vamos a orar a nuestro Señor. Eterno Dios, te damos gracias por el bienestar que nos das de poder en esta noche acabar este día aquí en tu casa. Gracias porque dispones nuestros corazones y nuestras vidas para poder participar de ese tiempo de comunión, de este tiempo de alabanza, adoración y de meditación en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, nos guardes y nos dirijas con la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, en el libro de Apocalipsis vamos a ver muchas veces la insinuación de que hay un templo en el cielo. ¿Usted sabía que en el cielo hay un templo? ¿Verdad? Y hay muchas veces la insinuación de que hay un templo en el cielo. En el libro de Apocalipsis 11:19, por ejemplo, la Biblia dice, Apocalipsis 11:19, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Ve? Dice que el arca de su pacto se veía en el templo, en el cielo. En el libro de Apocalipsis 14:15, la Biblia continúa y agrega información diciendo: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz en la siega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. ¿Ve? Entonces, ¿qué quiere decir? De que en el libro de Apocalipsis hay muchas insinuaciones. 14:17, 15:5, 16:1 son algunos textos que nos insinúan que en el cielo hay un templo. Por eso cuando la Biblia menciona en el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 9, que Dios se llevó a Moisés de manera especial y espiritual
lo hizo que él subiera a la cumbre del monte Horeb, ¿verdad? Y allí probablemente fue traspuesto al cielo para que viera lo que había en el cielo. Y Dios le dijo, cuídate de hacer todas las cosas como yo te he mostrado. Entonces, ¿qué quiere decir? De que Dios le había mostrado a Moisés la forma del tabernáculo. Dios le había mostrado a Moisés cómo era el arca del pacto, cómo era el candelabro de 7 brazos. Usted recuerda que había un candelabro grande de 7 brazos en el tabernáculo y luego en el templo de Dios. ¿Ve? Los panes de la mesa de la proposición, el altar del sacrificio, todo lo que había en el tabernáculo y posteriormente en el templo era una representación de lo que Dios tenía en el cielo, y le llevó a Moisés a que mirara eso y luego le dijo a Moisés, muy bien, ahora hazlo como te he mostrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que había en la tierra en la época de Moisés era solamente una copia de lo que había en el cielo. ¿Amén? Era una copia de lo que había en el cielo. Es que el templo, amados hermanos, era un lugar, era el lugar de concentración religiosa más importante para el judaísmo. En el templo se estaba concentrando la ideología judía, se estaba concentrando la ideología de los hebreos, ¿verdad? Su religión. Y en él, en el templo, oficiaba una clase especial de personas. ¿Cómo se llamaban ellos? Los sacerdotes. Los sacerdotes eran una clase especial de personas que eran tomados de la tribu de Leví, específicamente de la casa de Aarón, y eran ellos los sacerdotes. Estos sacerdotes que estaban en el templo cumplían algunas funciones importantes, ¿verdad? Como por ejemplo, el de interceder por el pueblo. El pueblo no podía acercarse directamente a Dios como usted y yo lo hacemos hoy en día. Usted y yo somos sacerdotes de Dios. ¿Amén? Amén. Así que no necesitamos de un hombre que nos acerque a Dios. Nosotros mismos podemos directamente acercarnos al trono de Dios. Por eso, el pastorado, el ministerio pastoral no es comparado al ministerio sacerdotal. No puede ser comparado al ministerio sacerdotal. ¿Por qué? Porque el ministerio sacerdotal era un ministerio muy especial en el que Dios hacía que estos hombres sacerdotes pudieran conectar a Dios y al hombre. Porque el hombre era tan pecador que no podía acercarse a Dios. ¿Se da cuenta, no? Pero cuando Cristo muere por nosotros y nos hace salvos, su sangre nos conecta directamente con Dios. Por eso nos hace a nosotros sacerdotes. ¿Amén? Entonces, el pastorado no tiene que ver con el sacerdocio en la congregación. No, ya no hay un sacerdocio. Todos somos reyes y sacerdotes para Dios. ¿Amén? Entonces, en el templo sí había los sacerdotes, personas que cumplían funciones importantes como el de interceder por el pueblo. Por ejemplo, presentar sacrificios. No podían presentar sacrificios ni siquiera los levitas. Tenían que ser los sacerdotes de la casa de Aarón. Por ejemplo, tocaban el arpa en el templo. Ellos eran los sacerdotes los llamados a tocar el arpa en el templo y vivir una vida de santidad, como la ley estaba estipulando que ellos debían de andar. Ahora, los sacerdotes entonces eran una casta especial. Era un grupo de personas especial que Dios tomaba de entre todo el pueblo de Israel para poder consagrarlos a las funciones del servicio de Dios. ¿Amén? Dios los consagraba específicamente. Deuteronomio 28, versículo 3, la Biblia dice de la siguiente manera. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 3, la Biblia dice de la siguiente manera, bendito serás tú... no estoy mal. Éxodo, perdón. Éxodo 28, 3. Éxodo 28, 3, hablando acerca de Aarón, el sumo sacerdote. Dios le dice a Moisés de la siguiente manera. Dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Entonces, los sacerdotes eran personas consagradas, santas, específicamente para cumplir las funciones que Dios quería que se hagan en el templo. Nadie podía hacerlo, solamente los sacerdotes. ¿Amén? Entonces, si usted pasa eso a la iglesia, se encontraría con un gran problema. De entre todos nosotros, ¿quiénes serían entonces ahora los sacerdotes? Si alguien diría, el pastorado es el sacerdocio. Entonces, algunos tendrían que poner inclusive algunas normas del Antiguo Testamento para los pastores hoy en día. Y no es posible. No es posible. ¿Por qué? Porque todos somos reyes y sacerdotes. ¿Entiendan? Entonces, ya no hay una casta especial de sacerdocio.
todos los creyentes somos la casta especial de Dios. Amén. Pero, ojo, cuando Dios nos juzgue, no todos seremos igual recompensados. ¿Me entienden o no? Porque algunos tendrán más privilegios, más bendiciones que otros. Y eso lo vamos a ver ahorita, en este capítulo número 4. Así que, al parecer, amados hermanos, el templo que se había hecho en la tierra era solamente una copia del templo que había en el cielo. Hasta ahí hemos entendido, ¿verdad? Y los sacerdotes que eran de la casa de Leví, de la casa de Aarón, eran una copia especial de personas que Dios tendrá en el cielo. Ojo. ¿Usted ha visto cuando los reyes se sientan en sus tronos? Siempre tienen una reunión de consejeros, ¿no? Algunos le llaman los ministros, ¿verdad? Son los consejeros de Dios. Lo mismo sucede en el cielo. Cuando uno llega al cielo, la Biblia menciona que van a haber tronos, y esos tronos se van a llenar con 24 personas. 24 ancianos. Así que esos 24 ancianos no son ángeles. Ya, vamos a ver ahí. Número 1, vamos a ver. Número 1, ¿quiénes representan los 24 ancianos? Número 1, ¿quiénes representan los 24 ancianos? Esos boletines son para ustedes, hermanos, porque ustedes se los lleven, ¿ya? No los vayan a dejar. Llévenselos a su casa para que usted posteriormente los pueda seguir estudiando. ¿Quiénes son los 24 ancianos? En primer lugar, los 24 ancianos no son simbólicos. Algunos creen que los 24 ancianos simbolizan toda la iglesia. Entonces, número 24 representa toda la iglesia, ¿no? Toda la iglesia. Así que los 24 ancianos no son personas reales. Es una forma simbólica de representar a todos los creyentes. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque luego se menciona a 4 seres vivientes. Y si yo digo que los 24 ancianos no son literales, los 4 seres vivientes tampoco lo serían. ¿Entienden? ¿No? Pero los 4 seres vivientes representan todos los ángeles. No, porque posteriormente dice que vio miríadas de ángeles viniendo alabando al Señor. Entonces, tengo que tomar los números en ese sentido de manera literal. Y si la Biblia dice que habían 24 ancianos, ¿cuántos ancianos habían? 24. O sea, eran personas literales. No son una representación simbólica. Son 24 personajes que se sientan en tronos que Dios ha determinado. Ahora, ¿qué nos recuerda el número 24 según la Biblia? A ver, usted puede recordar, ¿qué nos puede recordar el número 24? Algunos dicen muy bien, 12 de las tribus de Israel y 12 de los apóstoles. Y algunos dicen muy bien, entonces de los 24, 12 son apóstoles. ¿Y los otros 12? Pues son los patriarcas. Bueno, pero Rubén se acostó con las esposas de su papá, ¿no? Judá era un homicida. ¿Quién más? Leví y Simeón también eran gente iracunda que mataba y de manera despiadada. Entonces no podrían representar, dicen, no, son representantes judíos, ¿no? Ahora, la Biblia no menciona quiénes son esos 24 ancianos. Entonces, eso como que queda en el libro de Apocalipsis como un signo de interrogación. ¿Quiere saber? Espérese, vaya al cielo, ¿no? Cuando se vaya al cielo, ahí le va a preguntar cómo se llaman cada uno. Pero la Biblia no menciona quiénes son nuestros 24 ancianos. Pero sí podemos sacar algunas referencias, más o menos, de lo que ya la Biblia nos ha revelado acerca de estos 24 ancianos. ¿Amén? Muy bien, vamos a ver algunas cosas importantes. ¿Qué nos recuerda entonces el número 24? ¿Qué nos recuerda el número 24? Las órdenes sacerdotales. Las órdenes sacerdotales. En el tiempo de Jesús habían 24 clases de sacerdotes. 24 clases de sacerdotes. Eran 24 clases sacerdotales. Mira lo que dice de Primera de Crónicas 24, 7 al 18. Primera de Crónicas 24, 7 al 18. Primera de Crónicas 24, 7 al 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. A ver, estamos allí, 24, 7 al 18. Dice la Biblia: la primera suerte tocó a
Joyarib, la segunda Jedaías, la tercera Harim, la cuarta Seorim, la quinta Malquías, la sexta Mijamim, la séptima Cos, la octava Abías, la novena Jesúa, la décima Secanías, la undécima Eliasib, la duodécima Eliaquín, la decimotercera Jupa, la decimocuarta Jezebeab, la decimoquinta Belga, la decimosexta Imer, la decimoséptima Gesil, la decimoctava Afses, la decimonovena Petaías, la vigésima Jezesquiel, la 21ª a Jaquín y la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía y la 24ª a Maasías. Estos fueron distribuidos por su ministerio para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón, su padre. O sea, eran sacerdotes, de la manera que había mandado Jehová, el Dios de Israel. O sea que en el tiempo de David y posteriormente en el tiempo de Jesús, había una gran cantidad de sacerdotes que David los tuvo que organizar en 24 clases. 24 clases de sacerdotes. Entonces, cuando uno mira el número 24 ancianos, lo más inmediato que podemos relacionarlo es con sacerdotes. ¿Verdad? Es con sacerdotes porque era el número 24, el número especial del sacerdocio. Personas especiales para la función sacerdotal. ¿Amén? Ahora, ¿qué nos quiere decir eso? Eso nos quiere decir algunas cosas importantes. En primer lugar, las funciones de estos personajes tienen funciones específicas. Apocalipsis 5:8, por ejemplo, nos dice de que ellos tenían unos tazones de oro, unas vasijas de oro, con la que ellos recepcionaban las oraciones de los santos. O sea, ellos podían interceder por los santos. ¿Se da cuenta, no? Ahora, ojo, esto está hablando de la época para la gran tribulación, después del arrebatamiento de la iglesia, no para ahora. ¿Entiendes? O sea, no es para ahora, sino para la época de la gran tribulación. En esa época, cuando Dios se siente en su trono para juzgar, se sientan también 24 ancianos. Y esos 24 ancianos tienen 24 tazones de oro, que reciben las oraciones de los santos. ¿Quiénes podían recibir las oraciones de los santos? Solamente los sacerdotes. No sé si me está entendiendo la idea. Amén. ¿Verdad? Dice que también tenían ellos arpas. Y en el templo, mira lo que dice Primera de Crónicas 25:6. Dice, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre. Todos estos sacerdotes estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, arterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Entonces, ¿quiénes tocaban el arpa en el Antiguo Testamento? También los sacerdotes. O sea, así como habían 24 clases sacerdotales, también habían 24 ancianos cerca del trono de Dios. ¿Entienden o no? Así como los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y el hombre en el Antiguo Testamento, estos 24 ancianos pueden recibir las oraciones de los santos y presentárselas a Dios como mediadores. Curioso, ¿no? Porque la Biblia dice que solamente hay un mediador, que es Cristo. Pero estos 24 tendrán esa facultad. No sabemos cómo, pero Dios se lo va a dar. Luego dice el capítulo 5, versículo 8, que ellos tendrán arpas para adorar a Dios, lo mismo que los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían arpas y adoraban a Dios en el templo. Entonces, ¿qué quiere decir? Podemos concluir, por lo menos, que estos 24 ancianos no son ángeles. ¿Estamos o no? No son ángeles. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si hubieran sido ángeles, se les hubiera llamado ángeles. ¿Verdad? La palabra angelos en el griego se hubiera usado en ese texto, como se usa muchas veces en el libro de Apocalipsis, pero no se usa en el texto, probablemente porque no son ángeles, sino porque son personas, son personajes, son personas reales las que están allí. ¿Amén? Luego, podemos concluir también que son seres humanos entonces colocados cerca del trono de Dios, como una clase especial de Dios, como un consejo de Dios, como por decirlo así, una corte celestial especial de Dios. ¿Entienden o no? O sea, todos los creyentes, porque usted recuerde, hemos visto ya que cuando Juan sube, vemos también que son sentados y muchos vienen delante de ellos, y concluimos que por lo menos ya se estaba realizando el tribunal de Cristo.
¿verdad o no? Pero luego de eso se nos menciona que se pusieron 24 tronos y se sentaron 24 ancianos. ¿Qué quiere decir? Yo por lo menos entiendo conforme a esto, de que estos 24 ancianos probablemente sean 24 cristianos. De toda la amplia gama de cristianos que han sido recompensados, bendecidos, otros se les ha dado una coronita de galleta, otros se les ha dado tremenda corona de oro, y aunque todos han sido juzgados, va a haber una clase especial de 24 cristianos, a los que Dios les va a decir, ustedes van a ser mi corte especial, mi corte celestial, y los va a sentar en 24 tronos para que puedan juntamente con Él tomar las decisiones para los juicios del Apocalipsis. Tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sabe que de repente usted es uno de los 24? ¿Se entiende o no? O sea, son 24 cristianos que Dios va a escoger. ¿Quiénes son? No lo sabemos. Y a veces uno se pone a pensar, oiga, qué tremendos predicadores, ¿no? Charles Spurgeon, Whitfield, Juan Hus, hombres que han muerto y hombres que han entregado su vida, y hombres que tremendos, uno dice, contando así, pues no queda espacio ni para mí. Ganado miles de almas. No, o sea, para mí no hay, y han ganado miles de almas, y para usted y para mí no hay nada. Pero tal vez sí, porque recuerde que la Biblia es clarísimo cuando dice que en el cielo el más pequeño es el más grande. Amén. Así que no sabemos quiénes sean. La Biblia solamente dice que son 24 ancianos. Así que por eso Pablo, cuando habla acerca de las recompensas, dice, luchen por alcanzar las recompensas, porque tal vez, según hasta donde yo entiendo del libro de Apocalipsis, hay esa clase especial de 24 que Dios va a decir, ustedes van a estar conmigo, cerquita a tomar decisiones conmigo. O sea, ustedes son mi corte celestial, y a los 24 los sienta en esos tronos. ¿Por qué? Vamos a ver algunas cosas. Característica número 2, las características de los 24 ancianos. Algunas características de los 24 ancianos. En primer lugar, eran ancianos. ¿No? En primer lugar, eran ancianos. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia con el hecho de que sean ancianos? ¿Eran viejitos? Uy, o sea que si me muero joven, no voy a tener esa posición. Hombre sabio y entendido de la palabra. Claro, la palabra anciano no significa necesariamente una persona de mayor edad. En el libro de 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, la palabra de Dios nos dice, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, la palabra anciano no significa una persona de mayor edad. La palabra anciano significa una persona que tiene la autoridad para gobernar. Y estos 24 ancianos son personas a las que Dios les da la autoridad de sentarse en tronos como Él, para gobernar juntamente con Él. Ahora, ojo, esta imagen es en el cielo, no es en la tierra. A todos los cristianos, a todos, a usted y a mí, Cristo nos promete reinar en la tierra 1000 años con Él. Pero al parecer solamente a 24 de todos les da el privilegio de estar cerca a Él para que tomen decisiones con Él. Qué tremendo. ¿Quién vaya a saber que usted es uno de los 24? ¿Amén? Porque, ojo, vuelvo a repetir, esta visión de Apocalipsis no es pasada. Lo que Juan está viendo es algo que va a acontecer en el futuro con el arrebatamiento de la iglesia. Y que por lo tanto la iglesia ya ha sido juzgada. Así que estos 24 ancianos demuestran que son personas a las que Dios les ha dado autoridad para gobernar como Él. Hasta tronos les ha puesto como Dios tiene trono. Y es curioso, ¿verdad? Porque cuando Satanás quiso poner su trono en el cielo, ¿Dios qué hizo? Lo botó. Pero estos 24, Dios les pone su trono en el cielo. ¿Me entienden o no? O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios les está dando la facultad a ellos de gobernar como Él. Qué tremendo, ¿verdad? Segunda característica, se ve que ellos están sentados en el trono.
En el libro de Daniel, y quiero que vayan por allá, y vamos con cuidado porque ya comenzamos a estudiar un poco más profundo estas situaciones. En el libro de Daniel capítulo 7, libro de Daniel capítulo 7, capítulo 7, versículo número 9, la Biblia dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono de fuego, de llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. O sea que lo que Daniel ve son tronos, pero ¿cómo están? ¿Llenos o vacíos? Están vacíos. Porque Daniel no dice que los vio llenos. Él dice, y fueron puestos tronos, y se sentó uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Daniel solamente vio los tronos vacíos. Pero ¿qué hace Juan? Ve 24 tronos llenos. ¿Por qué? Porque en la época de Daniel no habían los cristianos. Así que Daniel solamente vio de manera parcial lo que iba a pasar en el futuro. Pero como Juan era parte de la iglesia y es el profeta de la iglesia cristiana, entonces Juan sí ve a 24 personas que se sientan en él. ¿Me entienden o no? Entonces quiere decir que para la época de Daniel, Daniel no llegó a ver todo el tribunal de Cristo. Pero Juan sí llegó a ver todo. Por eso dice que cuando se les juzgó, se les pusieron en 24 tronos. ¿Se da cuenta o no? ¿Qué más la Biblia nos dice? Porque ahora, esto nos da a entender, estos tronos que Dios les pone son una clase especial, son como por decirlo así, un privilegio que no todos los cristianos vamos a tener, solamente 24 cristianos. Es un privilegio grande que Dios le va a dar solamente a 24 cristianos. Por eso dice 2 de Corintios 5:10 que todos tenemos que pasar por el tribunal de Cristo para que Dios juzgue lo que hayamos hecho en la carne, sea bueno o sea malo. Así que no todos tendremos el privilegio de participar de estos 24 tronos en el cielo, aunque sí todos los cristianos tendremos el privilegio de reinar con Cristo en la tierra. Pero en el cielo, como corte especial de Dios, solamente hay 24. ¿Ya me entendió la idea? ¿Sí me entendió la idea de lo que quiero enseñar? ¿Amén? Muy bien. ¿Qué más nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que estos tienen ropas blancas. Versículo número 4, ¿no? Apocalipsis 4, versículo 4. Y vi sentados sobre los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas. ¿Qué nos habla de la ropa blanca, hermano? El blanco, de pureza, de santidad. Nos habla de nuestras vestiduras como cristianos, que en el cielo vamos a recibir ropas blancas. La Biblia lo dice. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Qué quiere decir? Que estos hombres, si recibieron ropas blancas, tienen ropas blancas, es porque ya han sido juzgados. Porque ya pasó el tribunal de Cristo. Y ellos han sido hallados fieles en todo. Por eso Dios les ha dado un privilegio más allá. Sentarse en uno de los 24 tronos. ¿Se da cuenta o no? La Biblia nos está mostrando de que estos son un tipo de sacerdotes, pero algo más especial de Dios. Es como el sacerdocio y el sumo sacerdocio. ¿Era igual? No era igual. Porque sacerdotes eran todos los de la línea de Aarón. Pero sumo sacerdote, solamente uno. Todos eran sacerdotes, pero solamente uno, el sumo sacerdote. Lo mismo pasará en el cielo. Habrán como quien dice, algunos privilegios que serán exclusivos, que serán especiales para los para los cristianos que sean fieles y verdaderos. ¿Amén? Así que será una clase especial, sacerdotal, que Dios tenga en el cielo, porque han vivido una vida cristiana pura. En el libro de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, la Biblia nos habla una verdad para todos los creyentes. Y nos dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, de la siguiente manera. 1 de Pedro 2, 9.
la Biblia, que es palabra de Dios, nos dice de la siguiente manera: mas vosotros sois, ¿qué sois? Linaje escogido, real, nación, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué quiere decir que somos? ¿Qué significa real sacerdocio? O sea que somos reyes y sacerdotes. Entonces, ¿qué quiere decir? Así como los sacerdotes tenían ropas blancas en el Antiguo Testamento, por eso Dios nos va a dar ropa blanca también a nosotros. Y de manera especial a estos 24 ancianos. ¿Qué más dice la Biblia? Que ellos tenían coronas de oro. Y es que en el griego hay dos palabras, escuche bien aquí para que no se pierda. En el griego hay dos palabras para el término corona. La primera de ellas es estéfanos y la segunda es diademas. Las dos significan corona. La única diferencia es que estéfanos se usa cuando es la corona de un vencedor. Cuando es una corona como premio. Y la palabra diadema es una corona de un rey. Y recuerde, las coronas de rey no son un premio. ¿Se dan cuenta, no? No son un premio. Las coronas del rey son de manera sucesiva, de manera monárquica. Son como que el establecimiento o la investidura de un poder real, ¿no? Pero no es un premio. Pero la palabra estéfanos significa corona y sí es un tipo de corona para los vencedores. Ahora, ¿qué término griego se utiliza para los ancianos? ¿Estéfanos o diademas? Claro, se usa estéfanos. ¿Y por qué usted lo dedujo? Porque si estas personas han pasado el tribunal de Cristo y Dios les ha dado un privilegio especial de estar cerca de Él, a tomar decisiones como una corte especial, su corona es un premio. No es una sucesión monárquica, es un premio. Por eso tienen la corona de vencedores. Así que, ¿concluimos o no concluimos que son cristianos? Claro, son 24 cristianos. ¿Concluimos o no que son seres humanos? Sí, son seres humanos. ¿Concluimos o no concluimos que ya pasaron el tribunal de Cristo? Claro, porque se les ha dado su corona. Porque nadie puede tener los premios y privilegios hasta que no pase el tribunal de Cristo. ¿Amén? Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Vamos por ejemplo, al libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice la Biblia: bienaventurados el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Uy, nadie, estamos serios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. Hay una corona especial que Dios ha prometido a los que le aman. Y esa corona especial que Dios ha prometido a los que le aman es una corona de recompensa. En el libro de Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 8, Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8, la Biblia nos dice de la siguiente manera: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, vamos tomando las ideas de allí. Estos 24 ancianos son 24 cristianos que ya han sido juzgados por Cristo, ya han recibido sus recompensas y están en una posición especial cerca del trono de Dios para ser parte de la corte celestial de Dios. Amén. Para que por medio de esta corte celestial puedan comenzar a venir los juicios del libro de Apocalipsis sobre la tierra, a manera de castigo sobre los impíos por no haber aceptado el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.
¿Amén o amén? Amén. Entonces, hasta ahí estamos concluyendo esto. Por las características que vemos de estos ancianos van a pasar el tribunal de Cristo. Así que son cristianos. Y son cristianos que reciben una investidura especial de Dios para ser jueces reales en esa corte celestial que Dios tiene, como antiguamente tenían los reyes. ¿Se acuerda que el rey se sentaba y venía toda la corte del rey, toda la corte real? Venían como consejeros ante el rey. Lo mismo pasará en ese tiempo. Dios se sentará y a los 24 cristianos que Dios les haya dado el privilegio, se sentarán cerca a Él para ser parte de esta corte especial. Amén. Y número 3, lo que hay cerca del trono de Dios. ¿Qué más hay cerca del trono de Dios? Número 3, lo que hay cerca al trono de Dios. Hay 3 cosas que hay cerca del trono de Dios. En primer lugar, hay la manifestación del poder de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5, y seguimos tomando lectura de ese capítulo, 4:5 dice la Biblia, y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces. Los truenos, las voces y el relámpago es una manera de hablar del poder de Dios. Dios sentado en su trono está airado con la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia ya está con Él, ya le juzgó. Entonces toda su ira la va a descargar sobre la tierra. Por eso la gran tribulación se conoce como la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está indignado con la tierra. Dios desea destruir la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra no se ha arrepentido de sus malos caminos. Así que esta manifestación de poder por medio de las voces, de los relámpagos, del trueno, nos habla de que un día Dios juzgará a sus enemigos. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 10, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 10, la Biblia dice acerca de esto: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, sus enemigos, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿Ve? Tronará desde los cielos. O sea, los truenos son una manifestación del poder de Dios como castigo para los impíos. El tronar de Dios, las voces de Dios, el relámpago del trono de Dios es una manifestación del resplandor de su gloria. Dios es glorioso, hermanos. ¿Amén? Amén. Y en el libro de Salmos, número 18, de manera profética, Salmos 18, versículo número 12, Salmos 18, versículo número 12, la Biblia dice: por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó otra vez, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Dice: entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron descubiertos los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos está hablando de la manifestación gloriosa del poder de Dios. Nos está hablando de la manifestación gloriosa del poder de Dios. Nos habla de la majestuosidad de Dios. En el libro de Job, capítulo 37, algunas páginas atrás nomás, Job 37, versículo 4 al 5, la Biblia dice: después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz, y hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Entonces, cuando la Biblia dice que del trono salían voces, truenos y relámpagos, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo de que Dios es poderoso, Dios es majestuoso, que Dios manifiesta su poder de manera grande y gloriosa, hermanos. Que Él está indignado contra los impíos. Porque es verdad, Dios aborrece al impío, no aborrece al impío. ¿Sí? Dios aborrece al impío, pero envía a su Hijo porque los amaba. No sé si usted llega a entender eso, hermano. ¿Lo llega a entender o no lo llega a entender? Parece raro, ¿verdad? Porque, ojo, o sea, ¿qué sentimiento habrá en el corazón de Dios que usted y yo no podemos entender? Que no existe una palabra humana para poder describir eso de Dios.
Porque la Biblia dice, aborrece Jehová al impío. Eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea, Dios aborrece, Dios detesta al pecador. Pero dice, de tal manera amó Dios que envió a su Hijo. O sea, ¿qué sentimiento hay en el corazón de Dios? Que es inexplicable. Que lo aborrece por ser pecador, pero envía a su Hijo porque lo ama. O sea, ¿cómo puedes aborrecer y amar a la vez? Es algo incongruente en nuestra mente. Pero en el corazón de Dios, en la sabiduría de Dios, en el sentimiento de Dios, suceden cosas que no entendemos porque es para la gloria de Él. O sea, hay cosas que no vamos a entender, hermanos. No vamos a entender. Y aunque usted y yo pasemos horas de horas queriendo entender, no lo vamos a poder entender. ¿Por qué? Porque Dios lo ha reservado para sí. Deuteronomio 29:29. La Biblia dice de manera clara, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, pero las que están ocultas son de Jehová. Así que usted y yo no podemos indagar más allá de lo que tenemos en las Sagradas Escrituras. ¿Amén? ¿Qué más encontramos cerca del trono de Dios? Muy bien, hemos encontrado cerca del trono de Dios la manifestación de su poder a través de los truenos, los relámpagos y las voces. ¿Qué más encontramos cerca del trono de Dios? Vamos a encontrar 7 lámparas de fuego. ¿Y qué le recuerda esas 7 lámparas? A ver, ¿a quién me dice? 7 lámparas de fuego, 7 lamparillas de fuego. ¿Qué le recuerda? ¿A la Virgen de la Candelaria? No. No, hermano. ¿Qué le recuerda? La iglesia, ya. ¿Qué más? Pero recuerde que se nos habla de sacerdotes, se nos habla de una clase especial de Dios. 7 lamparillas. ¿Usted recuerda la menorá, el candelabro de oro que había en el tabernáculo? ¿Cuántos brazos tenía? 7. ¿Y cuántas lamparillas tenía? 7. ¿Se da cuenta? O sea, esas 7 lamparillas también son una forma simbólica de hablar de que cerca del trono de Dios hay un candelabro. Y de ese candelabro Moisés se copió para hacer uno acá en la tierra. ¿Se da cuenta o no? Pero también dice de que ese candelabro de 7 brazos con 7 fueguitos es el Espíritu Santo. Son cosas que para nuestra mente como que usted y yo estamos volando ahorita, ¿verdad? Pero ¿qué representa eso? Eso representa el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recuerde usted que el sumo sacerdote para poder mantener la llama ardiendo del candelabro tenía que estar echando constantemente el aceite de la unción. Y el aceite y la unción es símbolo del Espíritu Santo. Por eso, mire lo que dice el libro de Apocalipsis 4, versículo 5. Apocalipsis 4:5. 4:5 dice: y del trono salían relámpagos, truenos y voces, que es la manifestación de su poder. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y los 7 espíritus de Dios es el Espíritu Santo, como ya lo habíamos visto en el capítulo 1. ¿Por qué se dice que el Espíritu Santo son 7 espíritus? Porque Isaías capítulo 11, versículo 1 dice: y Jehová dará a su ungido espíritu de poder, espíritu de sabiduría, espíritu de dominio propio, el espíritu de Jehová, etc. Espíritu de consejo, etc. ¿no? Entonces son 7 manifestaciones espirituales del Espíritu Santo. Y esas 7 manifestaciones del Espíritu Santo, por eso el libro de Apocalipsis le llama los 7 espíritus. Entonces es como si el Espíritu Santo ardiera delante de Dios como el candelabro ardía allí en el tabernáculo. Tremendo, ¿verdad? O sea que cuando uno llega al cielo va a ver al Espíritu Santo de repente no en forma humana, porque nunca la Biblia menciona al Espíritu Santo de forma humana, ¿o sí? No, una vez se le menciona al Espíritu Santo como paloma y otra vez se le menciona como lenguas de fuego. Pero nunca se le menciona como una persona, un personaje, con siluetas. ¿Ve? Entonces es probable que cuando usted vaya al cielo, cuando usted vea el trono de Dios, vea ardiendo cerca del trono de Dios 7 lámparas como el candelabro, el Espíritu Santo, mostrando su poder en ese momento.
Amén. Porque eso es lo que, de eso es de lo que tenemos conocimiento. Más de eso no podemos saber. ¿Ves? Y eso es lo que la Biblia menciona de lo que hay cerca del trono de Dios. En el libro de Éxodo 25:37, mire, para que no diga que soy un hereje. Éxodo capítulo 37, capítulo 25, versículo 37. Éxodo 25 al 37, mire lo que la Biblia dice. Dice la palabra de Dios: y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. ¿Ve? Esas 7 lamparillas eran las 7 lámparas de los 7 brazos del candelabro que había en el tabernáculo. Que lo mismo se ve en el cielo. O sea, en el cielo se ve 24 tronos, 24 sacerdotes especiales, ¿no? Privilegiados por Dios. Y cerca de esos 24, ¿qué más se ve? Un candelabro de oro. Ardiendo y ardiendo, que es el Espíritu Santo, mostrando su poder. ¿Ve? ¿Y qué más? A ver, ¿qué otro elemento se ve? Sigue el versículo 5. Y dice, y vio... ¿5 o 6 me parece, no? 6. Un mar De vidrio. Exacto, un mar de vidrio. ¿A qué le recuerda la palabra mar? Uy, a Pucusana, pastor, que no he ido. A Punta Negra, que no puedo ir porque me voy al culto. No. ¿A qué le recuerda el mar? El mar, a ver, bíblicamente, ¿qué le recuerda el La mar? Nueva Jerusalén. Ya, la Nueva Jerusalén, ¿qué más? Ustedes recuerdan a ver esto, y vamos a tener muy pronto ya, no recuerdo en qué mes, un estudio sobre el tabernáculo. Pero ustedes recuerdan que en el tabernáculo, los sacerdotes, en la parte del atrio, la parte de afuera del tabernáculo, había un lavacro de bronce. Un lavacro de bronce, ¿verdad? Y en ese lavacro era como una pequeña fuente de bronce, donde los sacerdotes, antes de entrar al tabernáculo, tenían que lavarse. Se lavaban de sus impurezas y luego entraban. Pero en la época de Salomón, como el templo era gigantesco, no se podía usar el mismo lavacro que usaron en la época de Moisés. Porque el tabernáculo era pequeñito y el lavacro era también pequeño. Y Salomón, ¿qué dijo? No, si el templo es una obra arquitectónica maravillosa, el lavacro donde están los sacerdotes no va a ser cualquier cosa. Y se hizo un lavacro grande, hermano, grande, más grande que una piscina. Se hizo un lavacro grande de bronce, con basas de toros, dice la Biblia. Bueyes que iban hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y oeste. Las cuatro direcciones cardinales, estaban 3 bueyes cargando una gran fuente de bronce llena de agua. Y allí se lavaban los... ¿Y saben cómo le llamó la Biblia a eso? Le llamó el Gran Mar, o el Mar de Bronce. Y allí se lavaban los sacerdotes, en la época de Salomón. ¿No me cree? Vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes 7:23. Primera de Reyes 7:23. Dice, hizo fundir a sí mismo un mar. Un mar, aguas. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor de un cordón de 30 codos. Y rodeaba aquel mar por debajo de su borde, alrededor de unas bolas de calabazas, 10 de cada codo, que ceñían el mar alrededor de sus 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur, 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz, y de flor de lis, y cabían en él 2000 batos de agua. ¿Se da cuenta? Ahora, muy bien. Quiere decir que en la época de Salomón, ¿cómo se le llamaba al lavacro de bronce en el que se lavaban los sacerdotes? Mar. Pero entonces, vamos a retornar al libro de Apocalipsis.
Y en el libro de Apocalipsis también se menciona un mar. Y probablemente tiene la misma relación que tenía el libro de Primera Reyes. Porque así como Moisés miró el gran candelabro y lo copió, también habrá visto un lavacro de bronce y también lo copió. Así que en el cielo, al parecer, hay un lavacro. Sí. Pero en el cielo, ese lavacro, ¿cómo está? ¿Hay agua? De cristales. No, es de cristal. Uy, pero si es de cristal, nadie se puede lavar. Sí. ¿Y sabe por qué nadie se puede lavar? Porque Cristo limpió nuestros pecados. ¿Amén? Amén. Así que esos sacerdotes no van a necesitar de agua. ¿Por qué? Porque ese mar es de cristal. Porque no van a necesitar seguir limpiándose, porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, hermano. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Así que, amados hermanos, esta es una respuesta del gran sacrificio de Cristo por nosotros, hermanos. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 23. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Hebreos 12, 23. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Así que, hermanos, seremos perfectos en el cielo. En el cielo. Por eso no necesitaremos más de lavacro de bronce. Ya no. ¿Por qué? Porque estará hecho un mar de cristal. Porque la sangre de su Hijo nos ha hecho salvos en el amado. Amén. Entonces, ¿son estos 24 ancianos personajes conocidos? ¿Son o no son? No. La Biblia no menciona que sean personajes conocidos. La Biblia no dice que estos sean fulano, sultano, etcétera, ni los apóstoles, no. La Biblia solamente dice que son 24. Pero por lo que conocemos de estos 24, son cristianos, que han sido exaltados por Dios para ser parte de la corte celestial de Él. Muy probable que sí. ¿Ve? Pero no solamente estaban ellos. ¿Quiénes estaban? Versículo 6. Dice que habían 4 seres vivientes, llenos de ojo por delante. Uy, pero qué feo. Ay, ya me dio cosas, dice, ¿no? Porque uno dice, la cucaracha, qué horrible, pero para Dios es hermosa, porque Dios lo ha creado. Y dice la Biblia, y vio Dios que todo era bueno. A usted y a mí nos da asco la cucaracha, pero para Dios es hermosa. ¿Y cómo es que en el cielo vamos a contemplar la estética? ¿Cómo es que en el cielo nosotros vamos a contemplar la belleza de estos seres? ¿Qué son estos seres, hermano? ¿Por qué la Biblia les llama seres vivientes? ¿Por qué no les da otro nombre? El próximo domingo continuamos, hermano. Amén. Y vamos a ver quiénes son estos 4 seres. Y vamos a ver qué funciones cumplían en el trono de Dios. Así que disponga su vida para venir el próximo domingo, 6 de la tarde. Amén. Hoy estudiando así no vamos a acabar nunca. Bueno, yo puedo ir más rápido si quieren, ¿eh? No, está interesante, ¿verdad? Amén. El próximo domingo continuamos entonces con el estudio de la palabra del Señor. Amén. Conclusión. Estos 24 ancianos van a ser bendecidos por Dios. Son 24 cristianos bendecidos. Pueda que usted esté entre uno de ellos, pueda que no. Pero la Biblia sí dice que a cada uno el Señor nos va a juzgar conforme nuestras obras. Vamos a orar en esta hora.